informativo de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6 de la mañana con 52 minutos. Gracias por los comentarios y sobre todo por suscribir. Parte de lo que uno dice termina siendo, como siempre lo he mencionado, queridos amigos y amigas, termina siendo una opinión de quien les habla, que no es la palabra absoluta, es apenas una opinión personal. Tengo esa gran oportunidad de hacerlo a través de mi ejercicio periodístico y de estos micrófonos. Y tengo la oportunidad de decírselos a ustedes, y ustedes pueden coincidir o no con esta visión, pero de verdad les agradezco los comentarios y que se sigan sumando a este espacio de noticias con sus aportes. Suscribo plenamente este mensaje que recibí. Lo urgente de esto es que, entendiendo que debe haber aislamiento mientras se pueda controlar al virus, se debe urgentemente mitigar la inmediata crisis social que se viene. Se han tomado medidas totalmente inadecuadas que profundizan la crisis económica. Va a llegar un punto en el que la gente va a preferir el riesgo de contagio a quedarse sin opciones de ingresos y poder subsistir. A mí me parece clave esto. Se debió proteger al sector productivo, alivianar cargas tributarias y contribuciones a empresas para proteger el empleo. Miles y miles de despidos van a acabar con el país. Se debió proteger la liquidez, empleo y posponer cargas para que se pueda mantener consumo interno, y preocupa que no se analice el contexto global. Suscribo plenamente este mensaje, porque termina siendo lo que está ocurriendo ahora mismo en el Ecuador. Héctor Yepes tiene la gentileza de atendernos en esta mañana, legislador del Movimiento Creo por la provincia de Guayas. ¿Cómo le va, parlamentario? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fabricio. Espero que tu familia esté bien, acá bien en casa, obviamente, pues preocupados como todos por la situación que vive el país y especialmente por lo que atraviesa nuestra provincia del Guayas, que es la más golpeada, no solo del Ecuador, sino de toda América Latina por la crisis del coronavirus. En el comentario precedente, antes de comenzar con esta entrevista, yo daba cuenta de la necesidad de que se masifiquen las pruebas, que es la única manera para poder tener una valoración real, o por lo menos lo más cercana a la realidad de lo que está pasando en el Ecuador. Aquí en Quito, el alcalde metropolitano Jorge Yunda ha hecho un primer esfuerzo, una primera importación de pruebas. Entiendo que el municipio ha importado 200,000. Llegó un primer lote en el curso de esta semana. Ha anunciado que en estos días van a llegar más pruebas, pero el mensaje es la masificación. Yo le pregunto a usted, que está en Guayaquil, que es legislador por Guayas. Guayas y Guayaquil terminan siendo el centro de la pandemia. Guayaquil es la ciudad, es una de las ciudades latinoamericanas que inclusive tiene más casos que otros países enteros, si comparamos justamente el contexto global de contagios de coronavirus COVID-19. En Guayaquil, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Va o no a masificar la toma de pruebas de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil, asambleísta? Debería hacerse, y debe hacerse de manera urgente. Es algo que yo también en lo personal he venido manifestando, no de ahorita, desde inicios de esta crisis. En el mes de marzo. Es realmente increíble que ya a casi 2 meses desde que se conoció el primer caso de coronavirus en el Ecuador, que la fecha en que se anunció eso fue el 29 de febrero, casi 2 meses ya, no tengamos pruebas masivas de detección rápida en el Ecuador. Ojalá eso se rectifique lo antes posible, porque incluso la valoración que se hace de lo que pasa en Guayaquil a partir de informes del COE, que por favor ni siquiera cuadran con lo que ya el propio presidente ha dicho en público. Y realmente son informes que ya sirven para prácticamente nada. De hecho, en Guayaquil ya nadie le hace caso a eso. Y si se publican informes de muertos que en total representan lo que en ciertos momentos, y parece que eso va bajando, gracias a Dios, pero lo que en ciertos momentos eran los muertos en un día en la ciudad de Guayaquil. Es más, si uno revisa las defunciones registradas en el registro civil, de marzo hasta por lo menos la semana pasada, hubo prácticamente 7,000 muertos adicionales a lo normal solo en la ciudad de Guayaquil. Esa es la realidad. Ojo, no todos
esos muertos necesariamente son por coronavirus. También lamentablemente estamos viendo muchos casos de gente que fallece porque no es atendida a tiempo en emergencia. Hay problemas con las diálisis, por ejemplo. Es decir, fruto también del colapso del sistema de salud, pero todo eso provocado por la misma crisis del coronavirus. Al menos en la provincia del Guayas, esta es la tragedia más grande que hemos sufrido desde las cruces sobre el agua, desde esa matanza masiva obrera que hubo el 15 de noviembre de 1922, hace ya prácticamente un siglo. Y coincido con lo que dijiste antes, estaba escuchando, es clave tener detección masiva para tomar decisiones, porque ¿cómo sabemos? Por ejemplo, ya en Guayaquil más o menos sabemos lo que está ocurriendo, porque lamentablemente esto está tan desbordado que ya uno lo ve en la calle. Pero ¿cómo saber si lo que está pasando en Guayaquil no está incubándose en otra provincia del país? La única forma es tener pruebas masivas. La situación es muy grave también en Santa Elena, en cantones rurales, en Manabí también, en otros cantones de Guayas, no solo San Borondón, Milagro, en Balao, en Daule, cantón pequeño de la provincia del Guayas. Daule Durán también tiene cifras complejas. Entonces, hay que tener información para decidir. Correcto, yo decía, Daule Durán también son casos, digamos, muy complejos. Está Guayaquil, San Borondón, Daule Durán en ese orden, luego viene Milagro y el resto de cantones. Prácticamente en toda la provincia se han dado contagios. Pero usted en estos días, además, ha sido crítico del hecho de que desde el discurso se pretenda únicamente responsabilizar a los ciudadanos, en el caso de su ciudad y de su provincia, sin que las autoridades asuman su corresponsabilidad. ¿Por qué, asambleísta Héctor Yepes? Bueno, a mí en lo personal sí me indigna como guayaquileño, como ecuatoriano. Ciertas declaraciones de funcionarios, escuchaba al señor Roldán Papá, que es embajador en España y parte de esas cuotas políticas en la diplomacia que hemos pedido que desaparezcan. Si esas cuotas desaparecieran, tendríamos 15 millones de dólares de ahorro al país que irían para proteger a nuestros médicos y a nuestras enfermeras. Y ¿qué decía el señor Roldán Papá, embajador en España? Oh, los muertos en Guayaquil, esos son noticias falsas. Lo que pasa es que en Guayaquil a la gente le gusta velar a sus familiares en la calle. Por favor, lo dijo en un medio internacional. La ministra Romo en una entrevista en CNN queriendo minimizar y echarle la culpa a la gente y repitiendo la misma actitud hace poco en un conversatorio con la prensa. Bueno, ¿y por qué en Guayaquil? Bueno, lamentablemente hay que analizar la indisciplina de la gente, decía ella. Incluso el clima, por favor, y no dicen nada con el hecho de que autorizaron en el mes de marzo, cuando ya el 29 de febrero se conocía el primer caso de coronavirus. Se conocía o se anunciaba públicamente al menos. Pese a eso, en marzo autorizaron varios partidos de fútbol, incluido uno de Barcelona, y no digo esto por nada contra el equipo, más allá de que yo soy melecista, porque no tiene nada que ver con eso. Un partido de fútbol donde hubo 20,000 personas en un estadio. Entonces, a ver, primero, yo creo que aquí no se le puede echar la culpa a la gente por la negligencia de las autoridades. Segundo, el ver a gente en la calle, cosa que no ha pasado únicamente en Guayaquil, ha pasado en todo el país, se debe a una realidad que mucha gente tiene que elegir entre morirse de coronavirus y morirse de hambre. Pues qué fácil es opinar desde la comodidad de una oficina sin conocer lo que pasa en la calle. Uno no le puede pedir, Fabricio, a un padre de familia, a una madre, a una cabeza de hogar, quédate en casa si no hay comida pues en esa casa, porque cualquiera en esos zapatos, si su hijo no tiene para comer, cualquiera va a salir, se va a arriesgar al coronavirus, a la multa, a la cárcel, a lo que fuere, o a las ofensas de las autoridades, y con tal de llevar un pan a la casa. Y por eso es tan importante entregar un bono en efectivo o también kits de alimentos, como ya se está haciendo a mayor escala. Ahí hay una gran labor del Banco de Alimentos de la Iglesia Católica, que ha venido coordinando con la empresa privada, con el gobierno también, ahora con la alcaldía de Guayaquil, para poder llegar con alimentos a las familias y así
pedir quédate en casa, pero salvando vidas. Frente a esta... Salvar vidas no solo salud, es alimentación. Frente a esta situación, asambleísta Héctor Yepes, la Asamblea Nacional está a puertas de cumplir la primera semana de trámite de los proyectos de urgencia en materia económica. Hay un plazo hasta el 16 de mayo para que la legislatura se pronuncie. Entiendo que se quieren acelerar las cosas. Ayer, por ejemplo, se suspendió la sesión de pleno que había sido convocada inicialmente para facilitar el trabajo de las comisiones de desarrollo económico y de régimen económico que están analizando las dos iniciativas. Entiendo que la próxima semana sería convocado el pleno y que este fin de semana estarían elaborados los informes para el primer debate. Creo, la organización política a la cual pertenece usted ya tiene una postura sobre los contenidos de ambos proyectos de ley. Estamos en el debate y estamos proponiendo. Primero, a ver, yo creo que aquí debemos tener dos grandes objetivos como país. Olvidémonos en medio de esta tragedia ya de las ideologías, los regionalismos, las peleas políticas. Yo creo que aquí nos debe unir el amor a nuestras familias, que todos queremos que estén bien para sacar adelante al Ecuador, a la nación. Y aquí hay dos prioridades. Uno, salvar vidas. Eso significa salud y alimentación. Y dos, salvar empleos, salvando también la economía. Y hacia allá debemos generar grandes consensos ahorita en el país. Nosotros no estamos de acuerdo ni con aceptar tal cual lo que viene del gobierno, ni tampoco decir archívese aquí, no aprobamos nada. Yo creo que ambas actitudes son irresponsables en este momento. Debe haber consensos. ¿Qué es lo que hemos señalado hasta ahora? Por ejemplo, en el tema de beneficios, es correcto que en la ley al negocio que salve empleos, que no despida a sus trabajadores, se le dé prórrogas para pago de deudas con la banca, pago de impuestos, pago del aporte al seguro social, pago de servicios públicos. ¿Por qué? Porque necesitamos ahorita que un negocio que no está vendiendo nada, la poca plata que pueda tener acceso o tener ahorrada, no se vaya en el aporte al IES o en el pago de impuestos, sino que se vaya en mantener el sueldo de los trabajadores. Esa es la gran prioridad, salvar empleos. Pero si esa poca plata ahorita le decimos, no, es que viene el Estado, esa plata la necesitamos en impuestos, ¿con qué va a pagar el salario de sus empleados? Eso querría decir, asambleísta Yepes, que ustedes no están de acuerdo con esa contribución que por 9 meses se pretende que, sea pagada o sea aportada por parte de los trabajadores con relación de dependencia, también por los profesionales que no tienen relación de dependencia y que facturan con base en la facturación promedio del año pasado, ni tampoco con el 5% de la utilidad con base en los ingresos de más de $1 millón que obtuvieron las empresas el año anterior. ¿Usted no está de acuerdo con esas tablas? A ver, nosotros estamos de acuerdo con el principio de quien más tiene, más paga. Y estamos conscientes de que hay una situación muy difícil en la economía del país y debe haber contribuciones. Ojo, pero cuidado, curamos la enfermedad matando al paciente. Eso no se puede hacer. Usted ahorita no le puede sacar impuestos a un negocio que no está vendiendo nada. Como decimos nosotros en la costa, no se le puede sacar sangre al cangrejo, ni por mucho que la ley lo diga. Porque si un negocio no vende, lo que necesita ahorita es beneficios para poder mantener a sus trabajadores y salvar empleos. Tampoco estamos de acuerdo con que el presidente Moreno proponga un impuesto a los sueldos de alguien que gana $500. Por favor, $500 ni siquiera alcanza para cubrir la canasta básica en el país. Y que no digan, es que son $2. Lamentablemente algunos cuando llegan a ministros o a cargos públicos se olvidan, si es que alguna vez la conocieron, la realidad de nuestro pueblo, de la gran mayoría de familias en el país. Para la gran mayoría de familias, $2 significa que esa familia desayune, significa que esa familia se pueda transportar un día entero o a veces más de un día incluso. Entonces, para una familia de $500, $2 sí es plata. ¿Qué es lo que sí creemos que se debe hacer? Y ahí hay que debatir dónde ponemos la vara. Que las personas que más tienen paguen más. Guillermo Lazo en lo personal ha puesto como un parámetro. Quien gane más de $100,000 al año, ahí sí haya un impuesto para arrimar el hombro. Yo creo que hay que definir desde dónde
definimos esa vara, pero sin duda esa vara no puede llegar a un trabajador que gana $500 al mes como hoy está proponiendo el gobierno. Correcto. Vamos a estar expectantes de lo que pasa en la Asamblea Nacional. Esa es la posición de Héctor Yepes, una posición crítica, pero él ha señalado, esos proyectos no hay que negarlos per se, sino que hay que reformularlos, y me parece que esa es la parte más rescatable de este mensaje generado por el legislador. Asambleísta, gracias por el tiempo y que tenga un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente, Fabricio. Héctor Yepes, asambleísta del Movimiento Creo por la provincia del Guayas, con su visión sobre la situación sanitaria. 7:06 en A Primera Hora por Majestad Radio.